¿Alguna vez has escuchado en las noticias que la inflación subió un 3,5% y te has preguntado de dónde diablos sacan ese número? ¿Quién decide eso? ¿Hay un tipo con una calculadora gigante sumando el precio de todas las cosas que existen en el mundo? Pues déjame decirte que la respuesta es mucho más interesante y también bastante más polémica de lo que imaginas. Hoy vamos a destapar uno de los secretos mejor guardados de la economía moderna: cómo se mide realmente la inflación y por qué los números que te dicen tal vez no sean exactamente los que tú sientes en tu bolsillo. El protagonista de esta historia tiene un nombre muy técnico que seguro has escuchado 1000 veces: el índice de precios al consumidor, o IPC para los amigos. Suena súper oficial y complicado, ¿verdad? Pues ponte cómodo porque ahora mismo te voy a explicar qué es realmente y cómo funciona este índice que literalmente decide si tu sueldo vale más o menos cada mes. Y antes de continuar, déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, porque la inflación afecta diferente en cada lugar y me encantaría saber de dónde viene nuestra comunidad. Vale, vamos al grano. El IPC es básicamente la herramienta que usan los gobiernos para medir cuánto han subido o bajado los precios de las cosas que tú y yo compramos regularmente. Pero ¿cómo lo hacen exactamente? Aquí es donde entra en juego algo que suena muy doméstico, pero que es absolutamente crucial: la famosa cesta de la compra. No, no es la cesta que llevas al supermercado, aunque se parece bastante en concepto. Esta cesta es una selección de productos y servicios que supuestamente representan lo que un hogar típico consume durante un año. Estamos hablando de cosas como el pan, la leche, la gasolina, el alquiler de tu piso, la ropa, el transporte público y hasta tu corte de pelo. Ahora viene lo interesante. El gobierno toma esta cesta imaginaria llena de productos y servicios y mide cuánto cuesta comprarla cada mes. Imagínate que en enero del año 2024 esta cesta cuesta 100 euros. Luego llega febrero y resulta que ahora cuesta 103 euros. ¿Qué ha pasado? Pues que los precios han subido y ese aumento del 3% es lo que llamamos inflación. Así de simple en teoría, pero ya verás que en la práctica hay trampa, y mucha. Pero espera, porque aquí es donde esto se pone realmente jugoso. ¿Quién decide exactamente qué productos van en esa cesta? ¿Y cuánto peso tiene cada uno? Porque no es lo mismo que el precio del pan suba un 10% a que suba el precio de los yates de lujo. ¿Me sigues? El gobierno asigna un peso o ponderación a cada categoría de productos según cuánto gasta la gente en promedio en ellas. Por ejemplo, si los hogares españoles gastan en promedio un 30% de su presupuesto en vivienda y solo un 5% en ropa, entonces la vivienda tendrá mucho más peso en el cálculo final del IPC. Y aquí está el primer gran secreto que nadie te cuenta: esta composición de la cesta no es universal ni objetiva. Cada país tiene su propia cesta, adaptada supuestamente a los hábitos de consumo de su población. En España no se consume lo mismo que en Japón, ni en México lo mismo que en Alemania. Pero incluso dentro de un mismo país, ¿tú crees que todos gastamos en las mismas cosas? ¿Un jubilado gasta igual que un estudiante universitario? ¿Una familia con 3 hijos tiene las mismas prioridades que una pareja sin hijos? La respuesta es obvia: no. Y sin embargo, el IPC usa una única cesta para representar a todos. Vamos a poner un ejemplo concreto para que lo veas claro. Supongamos que tu cesta personal está compuesta por pan, alquiler, gasolina, internet y Netflix. El pan sube un 5%, el alquiler un 8%, la gasolina un 15%. Pero Internet y Netflix no suben nada. Si haces el promedio simple, podrías decir que la inflación fue del 7%. Pero espera, ¿y si resulta que el 60% de tu presupuesto se va en el alquiler? Entonces, ese 8% de subida en la renta te duele muchísimo más que el 5% del pan. Esto es exactamente lo que hace el IPC. Pondera cada categoría según su importancia real en el gasto total. Pero aquí viene algo que te va a volar la cabeza. El gobierno no mide absolutamente todos los productos que existen. Sería imposible, ¿verdad? En lugar de eso, selecciona una muestra representativa. Tal vez no midan el precio de todas las marcas de pan, sino solo de algunas marcas específicas en ciertas tiendas específicas. Y luego asumen que esos precios representan a todos los demás. Ya sé lo que estás pensando. ¿Y si justo las marcas que miden son las que menos suben, o si miden en las tiendas equivocadas? Pues sí, amigo mío, ahí está el primer gran problema de fiabilidad del sistema.
Y si todo esto te parece complicado, espera porque aún no hemos hablado de cómo actualizan esta cesta con el tiempo. La tecnología avanza, los hábitos cambian, aparecen nuevos productos y servicios. Hace 20 años nadie tenía Netflix ni Spotify y ahora son gastos mensuales fijos para millones de personas. ¿Se actualizó el IPC para incluirlos? ¿Y cuándo? ¿Y con qué peso? Estas decisiones son absolutamente cruciales porque determinan si la inflación oficial que te dicen es la inflación real que tú vives día a día. Así que ya ves, el IPC no es simplemente un número que sale de la nada, es el resultado de un montón de decisiones metodológicas que afectan directamente a tu vida, desde si te suben el sueldo hasta cuánto te pagan de pensión si eres jubilado. Por eso es tan importante entender cómo funciona realmente este sistema y por qué a veces sientes que la inflación oficial no coincide con lo que ves en tu cuenta bancaria. Y si este tema te está resultando interesante y quieres seguir aprendiendo sobre economía de forma clara y sin rollos, dale al botón de suscribirse a FinFocus porque aquí destapamos todos los secretos económicos que afectan a tu bolsillo. Vale, ahora que ya sabes qué es el IPC y cómo funciona en teoría, vamos a meternos en el barro de verdad. Porque aquí es donde la cosa se pone interesante y bastante polémica. La pregunta que deberías estar haciéndote ahora mismo es: ¿quién diablos decide qué productos entran en esa cesta mágica que supuestamente representa tu vida? ¿Es un comité de expertos? ¿Un grupo de economistas encerrados en una torre de marfil? ¿O tal vez políticos que tienen sus propios intereses? La respuesta es una mezcla de todo eso, y créeme cuando te digo que no es tan transparente ni tan objetivo como nos gustaría pensar. En la mayoría de países, incluido España, es el Instituto Nacional de Estadística quien decide la composición de la cesta del IPC. En España es el INE, en Estados Unidos es el Bureau of Labor Statistics, y así cada país tiene su organismo oficial. Estos institutos realizan lo que llaman encuestas de presupuestos familiares, donde supuestamente preguntan a miles de hogares en qué gastan su dinero. Hasta aquí todo suena muy democrático y científico, ¿verdad? Pues ahí viene el primer problema. Estas encuestas no se hacen todos los años, sino cada 5 o incluso cada 10 años en algunos países. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Que la cesta que están usando para medir tu inflación hoy podría estar basada en cómo gastaba la gente en el año 2019. Antes de la pandemia, antes de que el teletrabajo cambiara todo, antes de que Netflix y las plataformas digitales se convirtieran en gastos básicos para millones de personas. Pero espera, porque hay más. Incluso cuando actualizan la cesta, las decisiones sobre qué incluir y qué excluir son muy subjetivas. Por ejemplo, ¿debería incluirse el precio de comprar una vivienda? En muchos países no se incluye, solo se incluye el alquiler. ¿Y por qué? Porque argumentan que comprar una casa es una inversión, no un consumo, pero tú y yo sabemos que para la mayoría de la gente, comprar una casa es el mayor gasto de su vida, no una inversión especulativa. Si los precios de la vivienda se disparan un 20 o 30%, pero eso no se refleja en el IPC porque solo miden alquileres, ¿de verdad estamos midiendo la inflación que afecta a la gente? Y aquí viene algo que te va a sorprender. La composición de la cesta puede cambiar no solo por actualizaciones metodológicas, sino también por decisiones políticas. Déjame ponerte un ejemplo real que pasó en varios países. Durante la crisis del 2008, cuando los gobiernos necesitaban mantener las pensiones y los sueldos públicos bajos, hubo presión para ajustar la metodología del IPC de forma que mostrara una inflación más baja. ¿Cómo lo hicieron? Pues introduciendo algo que suena muy técnico, pero que es básicamente hacer trampa, el ajuste por calidad. La idea es que si un ordenador cuesta lo mismo hoy que hace 5 años, pero ahora es más potente, entonces en realidad el precio ha bajado porque estás obteniendo más por tu dinero. Suena lógico, ¿no? Pero aplica ese mismo principio a todo y de repente estás subestimando sistemáticamente la inflación real. Vamos a ver otro ejemplo concreto para que entiendas por qué esto importa tanto. Imagina que la cesta del IPC tiene pan, gasolina, alquiler, ropa y servicios médicos. Ahora supongamos que el pan representa un 5% de la cesta, la gasolina un 10%, el alquiler un 30%, la ropa un 15% y los servicios médicos un 40%. Si el pan sube un 10%, la gasolina un 20%, el alquiler un 5%, la ropa baja un 5% y los servicios médicos suben un 2%. ¿Cuál es la inflación total? Pues tienes que multiplicar cada cambio por su peso. 0,05 por 10
más 0,10 por 20, más 0,30 por 5, más 0,15 por menos 5, más 0,40 por 2. El resultado es una inflación del 3,25%. Pero fíjate en algo crucial: si eres una persona que gasta mucho en gasolina porque vives lejos del trabajo, tu inflación personal fue mucho más alta que ese 3,25%. Ahora bien, ¿qué pasa cuando aparecen productos completamente nuevos? Piensa en los teléfonos móviles. Hace 30 años no existían. Hoy son absolutamente imprescindibles para la mayoría de la gente. ¿Cuándo se incluyeron en el IPC? ¿Y con qué peso? Durante años no estaban, lo que significa que toda la inflación tecnológica que supuso la llegada de estos dispositivos simplemente no se medía. Y cuando finalmente los incluyeron, ¿midieron el precio del iPhone más caro o del Android más barato? Porque la diferencia puede ser de 500 euros o más, y esa decisión afecta directamente al resultado final. Y aquí está una de las controversias más grandes: la sustitución de productos. Los organismos que calculan el IPC asumen que si el precio de la carne sube mucho, tú simplemente vas a comprar pollo en su lugar porque es más barato. Desde un punto de vista económico tiene sentido, maximizas tu utilidad ajustando tu consumo. Pero desde un punto de vista de medir el coste de vida real, es hacer trampa. Porque si tienes que dejar de comer carne porque no puedes permitírtela, tu nivel de vida ha bajado, aunque el IPC diga que la inflación fue moderada porque te cambiaste al pollo. La realidad es que detrás de cada número del IPC hay docenas de decisiones metodológicas que afectan el resultado final. ¿Se incluyen los impuestos en el precio de los productos? ¿Se miden precios en supermercados baratos o en tiendas premium? ¿Se ajustan los precios por ofertas y promociones? Todas estas preguntas tienen respuestas diferentes según el país, y todas ellas pueden hacer que el IPC oficial sea 2 o 3 puntos porcentuales diferente de la inflación real que tú experimentas. Por eso, muchos economistas dicen que no existe una única inflación, sino múltiples inflaciones según tu perfil de consumo, tu edad, tu ubicación geográfica y tu nivel de ingresos. El IPC oficial es simplemente un promedio que tal vez no represente a casi nadie en particular. Bueno, hasta ahora hemos destapado bastantes secretos del IPC, pero ahora viene el as bajo la manga que los bancos centrales y los economistas serios siguen religiosamente: el IPC subyacente. Y probablemente te estés preguntando, ¿qué diablos es eso? ¿Acaso el IPC normal no era suficiente? Pues resulta que no. Y la razón por la que existe este otro índice te va a hacer replantear todo lo que creías saber sobre la inflación. El IPC subyacente es básicamente el IPC de toda la vida, pero con un detalle crucial: le quitan los alimentos frescos y la energía. Sí, has leído bien, excluyen dos de las cosas que más compras en tu vida diaria. Pero espera, antes de que te indignes pensando que esto es otra manipulación del gobierno, déjame explicarte el razonamiento detrás de esta decisión. La energía, especialmente el petróleo y la gasolina, es extremadamente volátil. Un mes puede subir un 15% porque hay tensiones en Oriente Medio y al mes siguiente bajar un 10% porque aumentó la producción en Estados Unidos. Lo mismo pasa con los alimentos frescos. Una mala cosecha de tomates puede disparar los precios un mes, pero al siguiente hay sobreproducción y los precios se desploman. Estas fluctuaciones tan bruscas y temporales hacen que el IPC general salte arriba y abajo como una montaña rusa, dificultando ver la tendencia real de fondo de los precios. Los bancos centrales, como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de Estados Unidos, necesitan tomar decisiones sobre tipos de interés basándose en tendencias de inflación a medio y largo plazo, no en picos temporales. Si la gasolina sube un mes por una crisis geopolítica, pero eso no refleja una tendencia inflacionaria estructural en la economía, no tiene sentido que el Banco Central suba los tipos de interés de emergencia. Por eso el IPC subyacente existe, para filtrar el ruido y ver la señal real. Es como quitarle el volumen a los fuegos artificiales para poder escuchar la música de fondo. Vale, vamos a poner números concretos porque si no, esto suena muy abstracto. Imagínate que en enero el IPC general marca un 2% de inflación. De ese 2%, un 0,8% viene del aumento en los precios de la gasolina, un 0,3% de los alimentos frescos y el restante 0,9% del resto de productos y servicios. Llega febrero y resulta que el petróleo se ha calmado. Ahora el IPC general es del 1,2%.
Pero si miras el IPC subyacente, verás que en enero era del 0,9% y en febrero sigue siendo del 0,9%. ¿Ves la diferencia? El IPC general te hace creer que la inflación bajó del 2 al 1,2, cuando en realidad la inflación estructural se mantuvo estable en el 0,9%. Pero aquí viene el problema, y es un problemón. Para ti como consumidor, la gasolina y los alimentos no son opcionales ni temporales. Tú necesitas llenar el depósito cada semana y comprar comida todos los días. Que los economistas te digan que eso es ruido estadístico no cambia el hecho de que tu presupuesto se está reduciendo mes a mes. Este es el gran dilema del IPC subyacente. Es útil para la política monetaria, pero puede ser engañoso para medir el coste de vida real de las familias. De hecho, hay periodos históricos donde el IPC subyacente marcaba una inflación moderada del 2%, pero el IPC general estaba en el 5 o 6% porque la energía y los alimentos estaban disparados. ¿Cuál de los dos crees que sentía la gente en su bolsillo? Y aquí está otra trampa que casi nadie menciona. Los alimentos que excluyen del IPC subyacente son solo los frescos, no todos los alimentos. Los procesados, el pan de molde, la pasta, el arroz, esos sí que cuentan. ¿Por qué? Porque argumentan que esos precios son más estables al no depender tanto de las cosechas. Pero fíjate en la ironía, los alimentos más saludables, las frutas y verduras frescas, quedan fuera del índice que los bancos centrales usan para tomar decisiones. Mientras tanto, los alimentos ultraprocesados sí cuentan. ¿No te parece un poco retorcido? Vamos con otro ejemplo numérico para que veas cómo esto afecta a las decisiones económicas reales. Supón que eres el presidente del Banco Central Europeo y tienes que decidir si subes los tipos de interés. Miras el IPC general y ves un % de inflación, lo cual está por encima de tu objetivo del 2%, pero luego miras el IPC subyacente y ves solo un 2,2%. Investigas un poco más y descubres que ese % del IPC general se debe principalmente a que el gas natural se ha triplicado de precio por la guerra en Ucrania. ¿Qué haces? Si subes los tipos de interés para combatir ese %, vas a hundir la economía por un problema de oferta externa que no tiene nada que ver con exceso de demanda interna. Pero si no haces nada, la gente está sufriendo una inflación real del % en sus gastos. Esta es la pesadilla de los banqueros centrales, elegir qué índice seguir. Y para terminar, déjame darte un dato que resume todo lo que hemos hablado en este vídeo. En España, durante el año 2022, el IPC general llegó a superar el 10%, la inflación más alta en 40 años, pero el IPC subyacente se mantuvo alrededor del 6%. Esa diferencia de puntos porcentuales venía casi exclusivamente de la energía. Los políticos celebraban cada mes que el IPC subyacente se mantenía controlado, pero las familias veían cómo su factura de la luz se triplicaba y la gasolina les costaba más de 2 euros el litro. ¿Quién tenía razón? Ambos, porque estaban midiendo cosas distintas. Así que ahí lo tienes. El IPC no es un número mágico que sale de la nada, sino el resultado de decisiones metodológicas complejas, subjetivas y a veces polémicas. Existe el IPC general que mide todo y el IPC subyacente que mide solo la inflación estructural. Ninguno de los dos es perfecto y lo más probable es que tu inflación personal sea diferente a ambos. Lo importante es que ahora entiendes cómo funciona el juego y eso te da poder para tomar mejores decisiones con tu dinero. Y si quieres seguir destapando los secretos de la economía que afectan tu bolsillo, suscríbete a FinFocus, porque aquí seguiremos contándote la verdad detrás de los números sin rollos ni tecnicismos innecesarios.